Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 32, verso 20, dice así: hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consuma. En esto que acabamos de leer, primeramente dice, no haré ahora acepción de personas. Eso es muy importante, no hacer acepción de personas, sino que la palabra de Dios es para todos sin excepción. Entonces, dice enseguida, no usaré con hombre o como hombre de lisonjeros títulos. ¿Qué quiere decir lisonjero o lisonja? Lisonja es una palabra que se puede aplicar de diferentes maneras. La lisonja, por ejemplo, es la que se usa, como dicen los aduladores. Hay mucha gente aduladora que para conseguir algo adula a la gente, o sea, le habla cosas que le gustan a la gente, le habla cosas bonitas, pero la realidad es que la lisonja es simplemente hipocresía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando un hombre usa títulos lisonjeros o se autonombra de alguna manera para adular a la gente, o que la gente lo adule a él, para que lo vean como algo excepcional. Hay, por ejemplo, un título que es una aberración para un hombre. Por ejemplo, aquellos que se hacen llamar reverendos. Reverendo quiere decir reverencia. Y el único que merece reverencia, honra y gloria y alabanza es el Señor Jesucristo. De allí nadie más. Ni aun los ángeles ni los apóstoles permitían que a ellos los reverenciaran. Entonces, sigue diciendo en el verso 22, porque no sé hablar lisonjas, o sea, cosas bonitas, cosas que le agradan a la gente, cosas que, como dicen muchos, no le ofendan, sino que la palabra de Dios se tiene que hablar como está escrita, le guste o no le guste a la gente. En una ocasión, en el capítulo 6 de el Evangelio de Juan, el Señor les decía cosas que no podían soportar. Y dice que desde entonces muchos se apartaron del Señor, porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así es. ¿A quién iremos? Si no queremos oír cosas que nos parecen duras, pues simplemente, ¿para qué hacernos tontos? ¿Para qué engañarnos y decir que somos cristianos? Que
hacemos lo que a Dios le agrada. Es un engaño. Vamos a ver allí en el libro de Marcos para comprobar que una lisonja es hipocresía. Marcos capítulo 12. En el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la Escritura. Marcos 12, 14. Dice: y viniendo ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. Y luego le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? El verso 15 dice así: entonces él, o sea el Señor Jesucristo, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Se fija? O sea que ellos llegaron adulándolo, llegaron diciéndole: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. Y luego le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero el Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo conoce, vio que era una lisonja lo que le estaban diciendo ellos, esos hombres, que era hipocresía, porque el mismo Señor lo declara. Entonces el Señor Jesucristo, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Se fija? ¿Por qué me tentáis? Hay otro ejemplo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a ver. Otro hombre lisonjero. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Dice, capítulo 3, verso 1 en adelante: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. O sea, tenía un cargo elevado en ese grupo religioso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. ¿Y el Señor qué le dijo? Respondió el Señor Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Se fija? Era una lisonja de Nicodemo,
la forma en que llegó y se presentó al Señor. ¿Para qué? Eso Dios no lo tomó en cuenta. Como no lo tomó en cuenta, porque el Señor se fue directamente a lo que es. No lo lisonjeó, no lo aduló, no, sino que le dijo directamente: te es necesario, dice, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En el verso 7 se dice: no te maraville de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El Señor se va directamente a lo que es. No andar con lisonjas, no andar con cuentos, no andar con mentiras, sino como debe de ser, directo, sin rodeos. Amén.